Las profesiones que más llaman la atención, o entre las profesiones que más llaman la atención, está la abogacía. La abogacía en ejercicio, porque hay quienes estudian una carrera y o la desvían para otro lado. A mí me pasó, yo estudié ingeniería en sistemas de información y no la ejercí, duré muy poco en ella. Tengo familiares, por ejemplo, que son abogados, sobre todo una prima que amo mucho, que se fue por el área inmobiliaria, pero los que aman el derecho profundo tienen como la particularidad de quedarse en el derecho y de buscar especialidades sobresalientes. Y ese es el caso del invitado que tenemos hoy, un abogado penalista que se ha desarrollado en la República Dominicana como uno de los líderes de la abogacía legal en todo el sentido amplio de la palabra y penalista. Hablamos del doctor Tomás Castro, a quien le damos formalmente la bienvenida. Tomás, bienvenido a tu casa. Gracias, Manuel, gracias. ¿Cómo tú te haces abogado? ¿Qué te inclinas? Pero yo quiero oír, por lo que ser penalista en este país, tú lo sabes, significa. ¿Qué te mueve? ¿Qué te llama de esa actividad penalista? Mira, déjame decirte que yo me alfabeticé con el Código Penal. Ok. ¿Literalmente? Sí, sí. En el año 1962, más o menos, a finales del 61 o 62, mi padre, que se llamaba igual que yo, fue nombrado como juez de paz. Eso es en el 61, 62, hace unos años para atrás. Sí, 61, 62. Mi papá fue nombrado juez de paz. Los viejos y antiguos jueces de paz. Mi papá era una persona poco letrado. Mi papá apenas hizo un tercer grado de la primaria. Sabía leer y escribir, pero habían algunas cosas que necesitaba quien lo ayudara a comprender. Y entonces mi padre, permanentemente, cuando habían gente apresado por juegos ilegales, ya sea de dado, de gallo o armas blancas, que agarraban a la gente presa y lo llevaban allá para procesarlo por el tema. Entonces casi siempre mi padre andaba con el Código Penal en las manos. Iba donde mi abuela, que era maestra rural, y entonces mi abuela lo orientaba más o menos, porque en aquel entonces los jueces lo nombraban era por la seriedad que tuvieran en la comunidad. Sí. No por el reconocimiento, no que se le tuve respeto. No eran los conocimientos legales. Suelen ser personas distinguidas, con un buen testimonio, como podamos decir. Exacto. Entonces, en esa tesitura, yo teniendo 4 años de edad, vi en mi casa la situación de mi padre. Con la responsabilidad que tenía, La responsabilidad que tenía, el uso permanente del Código Penal para todos esos asuntos que tenía que conocer. Y entonces, realmente me emocionaba la situación de mi padre. Posteriormente, entonces ocurrió otro hecho que me marcó suficientemente. Mi padre era primo hermano de Fefe Valera Benítez, quien fue el fiscal nacional para perseguir el crimen de las hermanas Mirabal. Entonces, en el 62, mi papá tuvo un problema de carácter penal y cayó preso. El abogado de mi padre fue Fefe Valera Benítez, no solamente por ser buen abogado y de allá de Montecristi, donde yo nací, sino porque era primo hermano de mi papá. Y entonces Fefe Valera es quien defiende a mi padre. Y yo iba al tribunal con mi madre cuando se conocía el proceso contra mi padre. Y también lo visitaba en la cárcel, en la fortaleza
de allá de San Fernando de Montecristi, donde estaba guardando prisión. Entonces, todo eso te movió a investigar, te llamó la atención, te atrajo. Claro. Tú te querías involucrar en la defensa de tu papá porque tú querías salvar a tu papá. Claro que sí. Entonces, además me involucraba en las actividades propias de la función que él desempeñaba. Entonces te involucraste con el Código Penal. Para poder me alfabeticé con el Código Penal. ¿Tú tenías que dar 7 años, 10? No, en ese entonces tendría 4 o 5 años. O sea que aprendiste a leer y escribir con el Código Penal. Con el Código Eso Penal. está en tu ADN. Sí. ¿Y por qué penalista? Y no de negocio. No, porque ¿Caíste ahí? El verdadero derecho. El verdadero derecho es el derecho penal. El verdadero derecho es el derecho penal. Sí, porque lo demás es escribir y buscar los textos legales y buscar la jurisprudencia y eso. Especialidades periféricas. Pero donde tú tienes que ser una persona creadora. Y Ramón Pina Acevedo, en el año 1983, que tuvimos un proceso en contra, y me dijo que no leyera más derecho. Ya usted está suficientemente ilustrado con el derecho. Y entonces comience a leer novelas. Claro, que aterrice un poquito. ¿Y para qué, doctor? Para que la capacidad de creación, la creatividad, para que pueda pensar mucho más allá de lo que se puede percibir. Y entonces ahí comencé a leer de novelas penales, a Víctor Hugo, comencé a leer a Honorato de Balzac, comencé a leer a Fedor Nikolaevich Dostoyevsky, a León Tolstoy, comencé a leer y me leí prácticamente los clásicos completos. Que lo movieron a ser cada vez más penalista. Cada vez más Una penalista. pregunta que nos hacemos los comunes, que no somos penalistas y mucho menos abogados, es ¿por qué se vincula tan fácil? Por la naturaleza de lo defendido, ¿no? El crimen, por ejemplo, las situaciones más cómodas, más incómodas, como esa que acabamos de mencionar, como el tema de droga, de vendido, del manejo con las drogas, como cosas muy fuertes. Uno siempre oye que el penalista está encima de eso. Corrupción, que ahora vemos, por ejemplo, personas muy distinguidas como penalistas y como abogados, defendiendo a personas que el pueblo se indica como corruptos y que los quiere presos. Y usted tiene que defender algo contra lo que un pueblo está. ¿Por qué esa vinculación tan cercana? Bueno, el derecho a la defensa es un derecho fundamental y constitucional. Sí. Si en la época en que a Jesús se lo llevan a Pilato, no lo crucifican, hubiese aparecido un abogado penalista que pudiera haber demostrado, como demostró posteriormente Jacques Vergès en un libro muy interesante, que el Código Judaico se cometieron 14 violaciones al Código Judaico que existía en el momento en que juzgaron a Jesús. Sí, porque la justicia es inherente a la existencia. Del ser humano. Del ser humano. Lógicamente. Es inherente. No, hay un capítulo el derecho. Hay un capítulo en la Biblia que se llama Jueces. Jueces. Entonces, dice Jacques Vergès que se cometieron 14 violaciones al Código Judaico en el juicio a Jesús. Si Jesús hubiese tenido un abogado penalista. Tipo Tomás Castro Monegro es el segundo apellido. Sí, tipo yo. No lo crucifican. Que le pudieran haber llamado la atención a Poncio Pilatos. Mire, contra este hombre se están violando todos los procedimientos. Quizá Poncio Pilatos se juega la faja y dice, miren, él se la jugó en cierta forma y dijo, yo no veo delito en este hombre, pero yo dejo que sean ustedes que lo juzguen con su ley. Pero si hubiese tenido alguien a su lado, Jesús, que pudiera haber demostrado todas las violaciones, sobre todo las violaciones en el procedimiento que se usó,
es posible que ese juicio no se hubiese realizado. Sí, a pesar de que él ya un prometido, ¿no? Y en la historia de la humanidad hay casos realmente, por ejemplo, el caso al capitán Dreyfus en Francia, acusado de alta traición, lo iban a fusilar, y empezó Émile Zola, periodista francés, a escribir unos artículos titulados Je accusé, yo acuso. Comenzó a acusar a todo el andamiaje que quería la cabeza de Dreyfus. ¿Y cómo se sienten ustedes, Tomás, teniendo que defender criminales? Cuando usted tiene el caso de personas que son culpables, usted vive de esto. ¿Qué es lo que se negocia ahí? ¿O es la pena? ¿O simplemente habrán personas inescrupulosas que no le importa el cliente? ¿Cómo se maneja usted? Bueno, primero tú tienes que partir de los hechos. ¿Qué ocurrió? De lo demostrado. Exacto. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que se produjeron? ¿Cuál era la situación mediática, psicológica del individuo que comete el hecho? Entonces, frente a eso, tú tienes que ponderar la situación. Por ejemplo, León Tolstoy escribe No puedo callarme, donde él dice, por ejemplo, ayer la prensa de hoy sale un artículo de una fe de rata diciendo que no fueron 12 la gente que ejecutaron ayer en el parque público, sino que fueron 10. Y dice él, como si el número variara, el término de que ayer mataron unos inocentes. ¿Por qué mataron unos inocentes? Porque no le dieron oportunidad de defenderse. Y a veces, y sobre todo en mi país, yo tengo claro que hay una gran cantidad de gente guardando prisión por hechos que no cometieron nunca. Guardando prisión, y prisión de muchos años. Por hechos que no cometieron nunca. Pero ya que usted dice eso, ¿cuáles hechos? Pues yo le puedo narrar un hecho donde hay una persona condenada a 30 años que no cometió los hechos, ni cerca estaba. Pero ese fue uno que lo condenaron de alguna manera para quedarse con los bienes de él. Empezó por ahí, una parte. Pero hay varios casos. Pero ¿cómo si es inocente? Y un abogado del nivel suyo, y la experiencia suya, no lo ha podido colaborar. No, yo ya llego más lejos. Una de las personas que me estoy refiriendo, el abogado de esa persona fue Artañán Pérez Méndez. Muy bueno. Pero de lo mejor que había en República Dominicana. Sí. Sin embargo, le condenaron a 30 años. Porque lo mediático aquí a veces se va por encima de lo justo, de lo legal y de lo real. Pero eso ya llegó a Suprema Corte, ya no hay ha nada pasado hasta el Tribunal Constitucional. Resultó que había una señora que tenía una hija y la hija era menor de edad y para obtener un celular tenía que comprarlo con su cédula y a su nombre. Compró el celular, se lo dio a la niña y esa niña mantenía una comunicación permanente con una amiguita y esa amiguita la mataron. Y cuando buscaron en el celular de la víctima, con quien ella hablaba, encontraron que las últimas llamadas que tenía era con esa persona cuyo teléfono estaba a nombre, a nombre de su madre. Y cogieron y le hicieron un proceso porque ella se negó a dar $500,000 que le pedían los fiscales de San Francisco de Macorís, incluyendo el procurador de la corte. Y se negó, yo no tengo por qué dar dinero si yo no he cometido ningún hecho. Y soy inocente. Y cogieron y juzgaron a esa mujer. Eso pasa en todos los países del mundo, ese tipo de injusticia. Sí, pasa. Bueno. Y está condenada a 30 años.
¿Y qué tiempo tiene ya la ejecución? Tiene que tener como 12 o 13 Bueno, años. está casi en la mitad y podría optar por salir, ¿no? Con Sí, pero libertad ya condicional. el daño... El daño no hay como No pagarlo. hay forma de pagarlo. Imagínese. Y así tendrá usted un libro que Y hay escribe. muchísimos casos más que te lo puedo mencionar. Sería Podemos bueno que hacer un usted haga un programa libro, de eso. Injusticias Dominicanas en República Dominicana. Oh, porque- pero imagínate tú, hay un caso típico aquí, el general Santiago Pérez. Vamos a ir a comercial y volvemos con el caso del general Santiago Pérez de boca de mi amigo y hermano Tomás Castro. Volvemos en breve. El caso del general Santiago Pérez, y quiero también que hablemos del caso de Joel Ambiorix La Jota. Pimentel García. García La Jota. Esos dos temitas Sí, sí. los vamos a tratar. El caso del general. A propósito del tema de General, injusticia, ¿no? general Santiago Pérez. Estábamos hablando ahorita de una injusticia de 30 años de cárcel para un hombre inocente, Sí. que tú conoces, te consta por todos los elementos, porque no quiso dar $500,000 De una mujer a los que de alguna manera podían salvarlo. Sí. Bien, prefirió la cárcel. Y mencionabas en ese contexto al general Santiago Pérez. ¿Qué Pérez. pasó con el general Santiago General Santiago Pérez, un general que venía de la restauración de la República. Un individuo Pérez? ¿Tú estás hablando de la historia? Sí, sí. Ah, ok. Y resulta, 34 años de edad, general, Joven. diputado al Congreso Nacional. O sea, en ese entonces los militares participaban de la vida política, porque era diputado al Congreso Nacional y general de la República, y fue comandante en Samaná del Ejército Dominicano. Resultó que su esposa le era infiel con un periodista del Listín Diario llamado Eduardo Scarlan. Ah, casi como primo mío. Sí, Scarlan. Scarlan. Él era colombiano Ok. o venezolano, no recuerdo ahora. Pero Eduardo Scarlan escribía en el Listín Diario y era asesor para informaciones del gobierno de Lilis. Y Eduardo Scarlan se atrevía a escribirle poemas dedicados a la mujer del general Publicado en el Listín. en el Listín Diario. No. Eso provocó que el general le pidiera a su esposa el divorcio. Es un irrespeto a su investidura, al país, a todo. a todo. Le pidió a su esposa el divorcio. Y ella le dijo que no, que mejor la matara, pero que ella no se iba a divorciar. Estando así la situación, un día en la casa de ellos, en el Conde, casi esquina Palo Hincado, casi frente a donde está el restaurante Paco, llegó Scarlan, Eduardo Scarlan, vestido con un saco, con levita, con 2 pistolas 45, con un cinturón y 2 pistolas con un vaquero, y se paró frente a la casa del general a pitar a la mujer. Armado Armado. y posiblemente bebido. Y no sabemos si tenía cuarto, como dicen aquí Y en el las general canciones. que estaba en la casa, se estaba afeitando, vio por el espejo la mujer que se acercaba al balcón. Y entonces salió al balcón y vio a este tipo parado ahí, que se echó el traje El a cinto un lado para atrás. para mostrar las 2 pistolas que tenía al cinto. El general entró para su casa nuevamente, terminó de vestirse, se puso su uniforme militar y salió con un arma de fuego. Y le dijo, saca. No, yo no voy a sacar. Saca, pues te voy a matar como quieras. Y ahí se produjo la tragedia. Y el general lo mató. Él lo mató. Y se fue y se sometió a la justicia. Pero que en ese entonces existía la pena de muerte. Eduardo Scarlan estaba pegado con el gobierno de Lilis. Lilis le tenía miedo y envidia
a Santiago Pérez, que con 34 años Sí. era un líder político y un líder militar. Lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia a juzgarlo por su condición de que era diputado, tenía jurisdicción privilegiada. Sí. El autor del libro Enriquillo, Manuel de Jesús Galván, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia y lo condenan a la pena de muerte a General Santiago Pérez. No valió que la familia de Carlan, no valió que el Listín Diario editorializara pidiendo la conmutación de la pena, no valió que desde Venezuela o de Colombia los embajadores y todo el mundo pidieran. Tú tocaste un tema interesante que debería ser, si te parece, un programa aparte sobre la jurisdicción privilegiada. Es muy importante que usted sepa que aquí nadie tiene privilegio de no ser juzgado, desde el más bajito hasta el más alto, al que se puede llegar a ser como ser el presidente de la República. Existe algo que ¿cómo se llamaría eso? Es una figura jurídica, ¿no? Se llama jurisdicción privilegiada, que lo juzgan en la Suprema Corte de Justicia. Única y última instancia. Única y última No hay instancia. recurso de apelación ni hay nada. Eso es para el presidente, vicepresidente, diputados, ministros del gobierno de momento, diputados, senadores, regidores. Síndicos. O sea, nosotros... todos los funcionarios electos. Desde el más bajito. Todo el que ha sido electo. Todo el que ha sido. Por elección popular. Esa es la palabra. La jurisdicción que le corresponde a la Suprema. Así que el que anda suelto, siendo culpable... desde más abajo hasta más alto, si es culpable, pues déjame es porque la justicia quiere. Déjame decirte en qué terminó el asunto. Fusilaron a Santiago Pérez. Fusilaron. Entonces el Listín Diario escribió un editorial. ¿A cuál de las dos tumbas irá a llorar la viuda? Exacto. Y quien defendió a Santiago Pérez fue uno de los trinitarios. Bien. ¿Quién lo defendió para pasar a la otra parte? Uno de los trinitarios, no recuerdo. Uno de los trinitarios. Que era abogado. Y llegó a decir que la sociedad dominicana era como una Mesalina. Mesalina era la esposa de Claudio, el emperador, que podía decir en algún momento que estaba cansada, pero no satisfecha. Entonces él decía, la sociedad dominicana es una especie de Mesalina, que puede admitir en algún momento estar cansada, pero no satisfecha. Porque todo el mundo, finalmente mataron a Santiago Pérez y el mundo continuó su agitado curso. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y así parece que va a seguir. En el contexto de lo que hemos venido hablando, estábamos hablando del derecho, de las leyes, de su atracción por la carrera, y entramos en usted, entramos en Santiago Pérez, y así vamos a entrar en un caso local reciente. A usted se le llama el abogado de la J, Joel Ambiorix Pimentel García. ¿Usted es el abogado de él? ¿Por qué lo defendió? ¿No lo defendió? ¿Simplemente lo asesoró? ¿Qué pasa ahí con ese caso de ese muchacho que ni siquiera está en el país? No, es que yo no soy abogado de él per se, porque él no está acusado de nada. O sea, usted ni es abogado de él, ni él está acusado de nada. No está acusado de nada, porque los abogados defendemos a la gente cuando hay una acusación. Claro, hay una acusación. Contra él no hay ninguna acusación. Contra él se ha hecho una especulación, diciendo que un supuesto real... Una supuesta llamada o un mensaje de texto que le llegó a la magistrada Miriam Germán. ¿Está confirmado que eso es cierto? ¿Llegó esa llamada o ese mensaje de texto? Usted no sabe. No la he visto, no tengo constancia de ello, pero creo que Miriam Germán no le va a salir al país a decir que recibió eso sin haberlo recibido. Pues asumamos que es cierto, porque lo dijo doña Miriam, que le hicieron la llamada. Y que no tiene ningún objeto decir eso, sí, no. Porque la constancia que ella tiene, por ejemplo, y tiene el país, es todo lo que se dijo en aquel Consejo Nacional de la Magistratura, donde se trató de desmeritarla y solo faltó que le den descartarla. golpe. Como decimos los dominicanos, solo faltó que le den golpe. Sí.
decía un amigo mío, y te doy. Y- Y se le faltó fue eso, porque la acusaron de que el narcotráfico le había construido una villa y de que usaba el hijo para lavar dinero, una serie de un cosas. irrespeto, Y unas cartas un irrespeto apócrifas nacional. que llegaron de gente que no sabían de dónde habían llegado las cartas, le intervinieron el teléfono, le hicieron una serie de cosas. Entonces, partiendo de lo que creemos de doña Miriam, que es incapaz de, primero, inventarse algo así, y segundo, que sea cierto y no denunciarlo, porque tiene el valor para hacerlo. Exacto. Partamos que es cierto. Ahora nos volvemos, tiene que, entonces, lo hizo la Jota, no lo hizo, ¿qué es lo que pasa ahí? El asunto es que Miriam nunca dijo quién le había mandado el mensaje. Lo de la Jota viene por la especulación que inmediatamente se riega en las redes sociales, porque ahora mismo el mediatismo está imponiendo las normas y las reglas de juego, incluyendo hasta las decisiones de los tribunales. Y es que no es así. O sea, que usted entiende que pudiera haber ciertos elementos de fabuloso Fabuloso. del origen de la llamada, Del origen. no negando la llamada. Una manera de entretener, de distraer, de que la gente se envuelva en posible, algo, es porque posible. este es un país bochinchero, que Bochinchero. necesita algo. Sí. Y cuando lo quieren distraer, le arman una vaina. Entonces resulta que quienes tienen más que motivos para amenazar a Miriam Germán, resulta que quedan exentos de dudas de la llamada o del mensaje. Nadie lo vincula. A nadie. ¿A quiénes que usted los entiende? corales, los pulpos, nadie de esa gente se le vincula con eso. Y se van entonces a un individuo que tiene 5 años que no vive en este país, que no ha venido... Demostrable, que no vive en este país hace 5 años. 5 años. Ahí está, En Europa. ahí está migración, Sí. que puede decir cuáles son los movimientos migratorios de esa persona. Y que en el año 2021... No crean, no, yo tengo un lío con un negocio por ahí porque mis registros no están. Bueno, Entonces hay un lío grande, contar no con porque, eso. porque en la Procuraduría no solamente Yo borraban. digo en migración. Sí, migración. En todas Debería partes. tener Es que toda más parte cuidado. aquí es igual. Mira, migración, Cámara de Comercio, Procuraduría, Policía Nacional, Dirección de Drogas, Una locura. pasaporte, en todas partes lo mismo. Pero- Junta Central Electoral. Entonces, yo te decía, una persona que en el 2021 le dieron un papel de no antecedentes penales y ahora en el 2023 yo solicito otro igual. Usted dijo como que el 15 de julio por ahí le dieron una certificación reciente de que él no tiene caso pendiente en ningún lado. Que no tiene caso Él pendiente. sí tuvo una experiencia Claro en su que vida sí, pasada, sí. como la tenemos todos, en diferentes áreas, y él lo superó. De hecho, vive fuera de este país, ¿no? En Europa. Claro. A él lo juzgaron en Santiago y lo descargaron de un caso penal, de un homicidio. Condenaron a otra persona. A él lo juzgaron en un caso de lavado de activos y finalmente le devolvieron su dinero, casi 400,000 pesos. Sí. Tuvo otro caso por un asunto de una droga. Finalmente terminó archivado ese expediente. Entonces, el único caso que podía aparecer en un esquema era que él fue deportado de los Estados Unidos. Pero eso es, ¿Pero y por qué? pero eso es una ficha de control. Ese es su pasado No, también. yo no sé qué pasó en los Estados No. Unidos. Si fue por un problema migratorio, un problema de droga o de armas, yo no tengo idea. Es su pasado. Pero y eso, no se vincula con pero este eso caso. se pasó. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale? Y dice que, mira, ahí hay una serie de gente que pagaron para que le borraran fichas y aparecen quién lo hizo, cuánto cobró, cómo le pagaron y todo eso. Pregunta si ellos pueden decir quién pagó para que borraran las supuestas fichas de Joel Ambiori. Pregunta. Entonces, usted como asesor entiende que Joel Ambiorix, el apellido no lo tengo que retener. ¿Cuál es? Pimentel García. Pimentel García no está vinculado a eso, independientemente de que eso sea real. Partiendo
Mira, ni está vinculado con la llamada, hasta donde ha investigado, ni está vinculado con la borradera de fichas que tenían en la Procuraduría General de la República. Hay algo que a mí me llamó la atención, que en una participación usted puntualizó, y es el hecho de que de 13 o 15 personas que estaban envueltas en la trama y en el organigrama que hicieron ellos, los institutos que la Fuerza Armada, que usted señalaba, fue a quien llamaron, que es bueno que lo diga, y usted dice que detuvieron como 13, que no están vinculados ni siquiera a lo que estaban buscando, sino a otras cosas. No, agarraron 17, de los cuales sometieron 3. No por lo que se estaba buscando, Oiga bien, sino porque por lo que le encontraron. A uno le encontraron un arma de fuego, 3. A otro le encontraron droga y a otro le encontraron dinero. Y a esos 3 los sometieron por arma, por droga y por lavado de activos. Pero no tenían ninguna vinculación con los otros casos. Los otros 14 tuvieron que ponerlo en libertad, incluyendo el papá y la ex mujer de Ambiori, de Joel Ambiori, que por cierto cometieron una serie de abusos, entraron a las casas, revisaron gavetas, tiraron todo, las cosas de valor se las robaron. Así no puede ser. Así no puede ser. Entonces eso no era una investigación, era un allanamiento. Un allanamiento. ¿Y hay origen de alguna investigación? Porque usted como... Pero el allanamiento tiene su origen ¿en qué? ¿En la llamada o en el mensaje? Exacto. Ambiori tiene 5 años fuera de este país. 5. Y yo personalmente no lo conozco, no lo he visto nunca. He hablado con él por teléfono porque yo en mis asuntos soy bastante claro. Quien me contacta a mí para que investigue todo lo relacionado con él es una persona amiga de él que a su vez me conoce. Y entonces... ¿Y usted vive de eso? ¿Eso es su negocio? Yo no reniego de usted hacerlo de la manera más íntegra posible. Yo no reniego de mi ejercicio, ni voy a renunciar nunca a él. El día que yo coja la toga y la cuelgue es porque ya yo no puedo valerme por mí mismo, porque eso es mi vida, eso es parte de mi ser. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y al volver vamos a concluir con algo que yo quiero preguntarle sobre el tema de la J, Joel Antonio Pimentel. Volvemos en breve. Cuando usted entrevista a un abogado de la línea, del nivel de Tomás Castro, un negro, porque no vamos a dejar a la mamá afuera, usted tiene que prepararse, no se quede a lo loco. Entonces, hablar con Tomás es de hablar de todo. Tomás, terminemos con lo de la J, con José Ambiorix Pimentel. Y entonces, vamos a partir de que doña Miriam no se va a inventar eso. Ya eso le da un carácter de que es real la llamada o el WhatsApp, lo que sea. Y entonces, ¿qué puede haber ya para cerrar ese tema y pasar a otro? Detrás de eso, ¿qué quieren? ¿A quién quieren asustar? Si a doña Miriam no la van a poder como quiera alcanzar. Pero posiblemente sea un tema de entretención. ¿De quiénes? ¿Del Estado, del gobierno? Del Estado, del gobierno, porque los organismos de seguridad... O sea, no que doña Miriam se lo inventó, sino que donde ellos se lo inventaron, hicieron la llamada. Y como ellos saben de dónde viene, cuando los institutos castrenses se involucran, le dicen la verdad. No, miren, esto es esto, pues están acostumbrados a hacerlo. Pero los organismos de seguridad del Estado tienen que saber quién llamó. Y tienen que haberle dicho al presidente quién fue que llamó. El presidente también. Tienen que informarle todos los días. Mira, la gente no tiene una idea de esto. Cuando el presidente llega a su despacho, tiene sobre su escritorio los informes de todos los organismos de inteligencia del país. Anoche fulano estaba en un bar y se dio un humo y se puso como un perro tirado. Fulano de tal le pegan cuernos, la mujer le pega cuernos con qué sé yo quién. Todo ahí. Aquí hay mucho espionaje. Todos los chismes habidos y por haber y todas las cosas que pudieron haber ocurrido
el día anterior, se lo guardan al presidente sobre la mesa. Y cuando llega, comienza inmediatamente a ver, le hacen un resumen noticioso y un resumen de informaciones de cosas que ocurrieron. Entonces, ¿no sabe el presidente quién hizo la llamada? O los investigadores. Los investigadores. Tienen que Pero ver. déjame decirte, después de eso hicieron... Una simple llamada, que ya eso hoy no es nada. No. Eso Oye, era en los años 30. Hicieron un operativo en Santiago y llevaron 1.300 policías, 77 fiscales, y agarraron 3 gente con basura, y la gente que supuestamente fueron a buscar no agarraron a nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque están filtrados todos los organismos de inteligencia del Estado. Llamaron a toda la gente que supuestamente le iban a hacer operativos. Van para allá la gente. ¿Qué es lo que estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, hasta ahora usted dice que en su trabajo de penalista, el señor Joel Antonio Pimentel, la J, no tiene nada que ver con esto que se le vinculó. No. No obstante, que debo decirte que después de ese incidente, después de esa denuncia, le pusieron un impedimento de salida a una gente que no estaba en el país. Tema también lo tocamos. Pero también le han hecho 2 órdenes de arresto. Tiene 2 órdenes de arresto. A la mujer y a él. Ah. Una en Santiago y otra en Bonao. Ya yo la tengo, me la hicieron. Sí, 2 órdenes de arresto. 2 órdenes de arresto. Sí. Una gente que no está aquí. Sí, una gente que no está y que no está vinculado al hecho que inició la investigación. Son cosas insólitas que solamente pueden ocurrir. A Miriam que se cuide. Posiblemente Miriam esté con personas al lado que quieren hacerla saltar del puesto. Sí, hay mucha gente que no la quiere ahí. No, y hay gente que quiere su posición. Claro. Quiere la posición de ella. Sí. Y haciéndola saltar. Y para muchos es muy fácil venderse como eficientes de defensores cuando son los posiblemente, a veces pasa, ¿no? Esas películas de maldad, ¿no? Sí, las tramas sí existen. Sí, la intriga. Las intrigas. El juego del poder. El juego del poder. No podemos dejar pasar el tiempo, hermano, para preguntarte tu tema con lo de las cárceles. Tú estás preocupado. Me parece que siempre tú has hablado de alguna manera, donde quiera que tú vas, tú tienes el tema de la cárcel. ¿Qué es lo que está pasando en la cárcel? ¿Qué es lo que te está inquietando? Aquí no hay un sistema carcelario. No hay un sistema carcelario. Aquí lo que hay es cementerios de hombres vivos. Eso da pena y vergüenza que a estas alturas las cárceles dominicanas lo que tienen es gente enjaulados. Aquí no hay escuelas laborales, aquí no se le da charla, aquí no se le da instrucciones, no se educan, no se preparan en artes y oficios para que cuando terminen de cumplir sus penas puedan salir y hacerle útil a esta sociedad. Las cárceles dominicanas son una escuela de delincuencia. Jóvenes que entran a la cárcel porque le encontraron un cigarrillo de marihuana en el bolsillo derecho del pantalón y cuando salen de allá salen con una maestría en delincuencia. No hay ningún sistema penitenciario. Aquí lo que... Y todo es un negocio particular de alguien. Y ahí después que tú entras todo cuesta algo. Todo pero hasta entrar cuesta. Sí, hasta donde te van a poner un colchoncito, que a veces ni tú duermes en el piso encima de 5. Claro, no, eso hay que comprarlo. Una habitación en cualquiera de esas cárceles cuesta 250,000 pesos. Para tú estar cómodo. Cómodo es que no duerme en el piso. Que no duerme en el piso. Y si adicionalmente eso quiere comer comida buena que te la lleve tu familia, eso cuesta. Si quieres beber agua fresca, eso cuesta. Si quieres tener un abaniquito... Tú hablabas de que ellos tienen un negocio armado de unos 7 millones de pesos mensuales promedio. Pero ¿quién maneja ese negocio? Desde la dirección de prisiones, cualquiera de ellos que no nos imaginemos, o tú no sabes, o no se ha podido descubrir. No, yo no tengo idea, pero yo sé que hay un sistema de corrupción en todo el sistema penitenciario, desde arriba y hasta abajo, y yo tengo que creer... No es determinable quiénes son, tú no tienes acceso, pero el Estado... Pero debo de entender que mientras más jefe se es,
más influencia y más beneficio obtiene, porque el jefe no va a ver que hay un negocio allí y yo no me toque ni una colita. A menos que yo sea un jefe muy deficiente. A menos que yo sea deficiente y proclive. Sí, porque si yo soy deficiente, y si soy deficiente, es muy poco probable que yo no sea corrupto para mantenerme en cierta posición. O sea que cuando tú lo analizas, tiene que haber Señores, pero yo fui a la cárcel del 15 de Azo en una ocasión y me revisaron de arriba abajo porque yo iba a entrar. Y yo le pregunté al policía que por qué, que si todo el que iba a entrar ahí le hacían eso. Me dijo que sí. Y entonces yo le dije, y las drogas, y el alcohol, y las armas, y todo lo que hay aquí dentro, ¿quién lo entra? Y me dijo, oh, nosotros. Por lo menos fue sincero. Sí. Es que no hay otra forma. Tú puedes tener un caso de una señora que se puso... ¿qué podemos decir? Sí, un condón, ¿cómo llaman lo que usan las mujeres? Sí, un tampón, sí, lleno de disparate. Pero eso es una para decir que fueron efectivos. Pero, ¿y tú sabes cuántos kilos de droga cortan, como se llama popularmente, dentro de las cárceles dominicanas? Pero en el 15 de Azo, en una ocasión yo fui y habían 3 puntos de droga en el patio. La persona a quien yo fui a ver me dijo, mira, ahí hay un punto de droga, allí hay otro. Haciendo fila a comprar. ¿Y qué va a pasar? Entonces el coronel ejecutivo de la cárcel no sabe. Toma, y esos presos preventivos, que son un gran número, ¿por qué ustedes no hacen la asociación de abogados, no hace, qué sé yo, un tipo operativo médico, pero hacer un operativo legal para ayudar a esa gente a salir de ahí? Porque lo que ellos van a ir dañándose ahí. Bueno, pero eso corresponde a las autoridades. Sí, pero ustedes como los líderes de la ley en este país pudieran ayudar a esos muchachos. El colegio de abogados en este país para lo único que ha servido es para hacer rico a abogados mediocres. Para ser rico, abogados mediocres. Bueno, y para obtener apartamentos y para obtener aspiraciones políticas. Y para servirle a las autoridades de turno. Y para servir a las autoridades de turno. Para eso es lo único que ha servido el colegio de abogados. Los terrenos que están ahí en la Luperón, donde hicieron los edificios los PLDistas, donde se mudaron todos los dirigentes del PLD, donde no se puede rapar concón, sí. Está prohibido rapar concón, pero ellos no quieren acordarse de sus orígenes. De dónde provienen sus orígenes. Esos terrenos eran del colegio de abogados. Recibieron unos terrenos que se inundan al lado del río Jaina y se dieron esos terrenos al gobierno del PLD. Pero ahí ellos tienen, lo que eran dirigentes del colegio en ese momento, tienen sus apartamentos ahí. Sí. Entonces, para eso es lo único que ha servido el colegio de abogados. Bueno, Tomás, ¿qué esperanza tú ves en un cambio en las elecciones próximas? Tú hablas de la conchupancia y dices que esto es lo mismo. Simplemente cambian de insignia y posiblemente tengan un acuerdo muy underground en sus habitaciones, ¿no? El pueblo es el único que no se beneficia de los cambios de gobierno sustancialmente. ¿Qué tú piensas que va a pasar en las elecciones próximas? ¿Cómo tú ves el panorama político de cara a esas elecciones? Yo pienso que... Sobre todo en el aspecto presidencial, porque tú y yo sabemos que lo municipal es importante, pero total, ellos sirven a los de arriba. Sí, creo que Luis Abinader tiene mucha posibilidad de repetir en el proceso reeleccionario, a no ser que la oposición completa se unifique. ¿A qué tú consideras oposición? A todo lo que no es gobierno. Pero, a todo lo que no es gobierno central pero hay una o ejecutivo. Hay una oposición que tiene un sentido, porque tiene membresía, estructura. Bueno, pero perfecto. Pero también que quiero que me señale un poco de eso ahorita. Hay un ramillete. ¿Qué pasó con el partido tuyo? Ojalá no dé tiempo. Pero por ahora quiero decirte que si oposición para ti es Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, es la mayor fuerza de oposición visible. Sí. Los demás son partiditos que yo te dejo terminar la idea. Un partiducho ahí, el BIS,
el PAN, Eso no es oposición. PQDC. Bueno, pero ellos son colas. Ellos son una cola que en las elecciones pasadas implicaron el 10%. Sí, Es una cosita importante sí, para terminar, cola, sí. para terminar de cuadrar una primera vuelta o de ganar en una segunda vuelta. Así es. Pero yo reitero que si no hay esa alianza política de esos partidos de oposición, Luis Abinader tiene toda la posibilidad de mantenerse en el poder. Y yo he dicho en algunas ocasiones que si ellos fueran sensatos, apoyaran todo a Luis Abinader. ¿Sí? Sí, porque Luis Abinader le ha garantizado la impunidad, le ha garantizado el robo, le ha garantizado no caer preso. Y Luis Abinader ya no se podría reelegir. O sea que pudieran hacer un muy buen negocio de que Luis Abinader siga 4 años más, que ya cierra, le garantice y le todo lo que le ha garantiza su garantizado. impunidad. Y si el que le sigue a Luis quiere embromar con J, con eso, bueno, que lo haga, pero no Luis. Ya aunque lo haga o no lo haga, si Luis resulta ganador en el próximo, que en el 24 al 28, no importa si la gente está conforme. El o no mejor conforme, negocio para ellos sería eso, que Luis siga. que Luis siga, Sí, que el cambio siga. Porque si se equivocan y surge algo que no está en el ambiente ahora, la van a lamentar todos. ¿Qué surgiría? ¿Qué tú crees? ¿Qué podría surgir? Puede suceder cualquier cosa aquí. Mira lo que está pasando en África. Mira lo que está pasando en algunos países suramericanos. ¿Qué pasó con tu partido? ¿Qué fue lo que...? Porque tú tienes muchos miembros. Bueno, mira, nosotros estábamos haciendo todo lo que teníamos que hacer para ser reconocidos en la Junta Central Electoral. Tuvimos algunos problemas para conseguir algunos de los requisitos que la Junta exigía y finalmente... Requisito innegociable. Sí, finalmente la documentación no se depositó en la Junta Central Electoral porque ellos mismos recomendaron que no depositaran porque no iban a rechazar. Yo hubiese querido que me rechazaran. Debiste hacerlo. Pero y tener el soporte. Quien estaba manejando ese asunto no era yo de manera personal. Un grupo de abogados estaba encargado de eso y finalmente ellos decidieron retirar lo que habían depositado inicialmente sobre la base cierta o incierta, no tengo conocimiento, de que no pudieron completar lo que la Junta exigía. Esos fueron tus abogados y tú, como buen cliente, accediste a lo que tu abogado No, como te buen compañero, porque son gente que son relacionados con Acción Patriótica. Pero estamos trabajando para formalizar todo lo que la Junta quiera. No será ya para el 24, pero lo importante es que no desmayemos su esfuerzo para seguir trabajando. ¿Tú crees que la Junta está haciendo un trabajo digno de este país a propósito de que las elecciones ya vienen, fortaleciendo la democracia? ¿O tú crees que hay un juego ahí? La Junta Central Electoral responde al esquema de los partidos tradicionales, que son los que la nombran. Y la nombran para eso. Ahí las decisiones no se toman de manera libérrima. Ahí se dan instrucciones a la Junta Central. Entonces las elecciones son un simple operativo de mover gente y gastar cuartos para justificar lo que ya ellos tienen armado. Eso es un trámite. Ese es un trámite. Para que todo siga igual. La teoría del gato pardo. El gato pardismo. Vamos a hacer creer que todo ha cambiado para que todo siga igual. Y mientras tanto usamos lo que dice Noam Chomsky en la teoría de la manipulación. ¿Qué consiste en manipularnos, hacernos creer cosas que real y efectivamente no existen. Y entonces, pero eso es muy serio lo que tú estás diciendo, porque imagínate, el organismo en el que tenemos que creer no es creíble. Entonces, es que no, en la historia de la Junta Central Electoral, no importa cómo se haya llamado en diferentes oportunidades, nunca han habido unas elecciones honestas, serias. Todas han sido fraudulentas, todas, incluyendo donde ganó supuestamente Juan Bosch. Eso merita un programa. Con esto nosotros vamos a terminar por hoy.
Y volvemos en la próxima semana. Y prometemos, y el hermano Tomás Castro me promete que vuelve a un Conexión Global RD. Cuente conmigo. Otra vez. Tomás, gracias por venir. Gracias a ti, hermano. Nos volvemos a ver.